Hola y bienvenido a la serie de Juan. Ahora vamos a estar hablando del Cordero de Dios. Vamos a estar en Juan 1:29 al 34 y hemos estado leyendo últimamente en el libro de Juan y hoy vamos a seguir en el libro de Juan y vamos a estar en cinco versículos bien claves y no son muchos, pero hay unas palabras ahí que son bien claves a- a nuestra salvación en Cristo y quién era Jesús para nosotros y qué significaba para los judíos y si no saben, Jesús nació judío y muchos que estudian la Biblia mucho dicen que Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento y empezó el Nuevo Testamento con Jesús. Y vemos esto a través de lo que dice la palabra de Dios y hay que ver, hay que leer ahorita y empecemos luego. El Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí, aquí tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vino bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecerá sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero a ver, déjame quitar mi cara. Pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien ves que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. So, hay que enfocarnos en el primer versículo aquí. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no se acuerdan, los fariseos fueron a preguntarle cosas a Juan el Bautista. Fueron y le preguntaron, tú eres Elías, tú eres el Cristo, tú eres tal cosa. ¿Quién eres tú que bautiza a la gente? Y le preguntaban esto no porque les tenían confianza a Juan, pero porque pensaban que él no era como ellos, él no estudió en la iglesia como ellos, aunque él vino de un linaje um, bien alto dentro de la iglesia, pero él no estudió con ellos, pero él fue escogido desde el principio. ¿Te acuerdas? Desde antes que nació y le llegó un ángel a sus papás y le dijo a Zacarías que tu hijo iba a nacer y que él iba a, a, a poner el camino para, para el Mesías, ¿verdad? Y hasta reconoció a Jesús cuando su mamá María fue a visitar a Elizabeth y, y se dio cuenta que con quién estaba en ese momento que saltó el bebé. Ah, él fue escogido por Dios desde antes, pero y le preguntaban estas cosas a Juan porque no creían quién era. Y Juan dice algo bien clave aquí. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese versículo es bien clave para, para ellos. Porque ¿qué significaba el Cordero de Dios para ellos? Vamos a ver. Primero, Juan, primero de Juan 2:2 y lo puse en inglés, no sé por qué, pero primero de Juan 2:2 dice, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino por los de todo el mundo. So, aquí estamos viendo qué es Jesús, qué es el Hijo.
de Dios. Y si no he visto mis otros videos, especialmente en Filipenses 2, sabemos que Dios el Padre mandó a Dios el Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados. ¿Y por qué tiene que morir por nuestros pecados? Dice Juan en el versículo 29 del libro de Juan, es que Él es el Cordero de Dios, Él es el perfecto sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y, y no solo por nosotros, sino por todos del mundo. Y esto era profecía que esto iba a pasar, como vemos en Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Ahí está la palabra otra vez. Fue llevado al matador como oveja. Enmudeció ante su transquilador y si ni siquiera abrió su boca. Y aquí vemos que él era el cordero. Pero ¿qué significaba esto para los judíos? Vamos a ver. No creo que puse esos versículos, pero lo que dice en Éxodos es que los judíos tenían que sacrificar una oveja um, 2 veces al día, al madrugar y en la noche, cuando se estaban anocheciendo, sacrificaban una oveja para que sean puros, para que sus perdones, para que sus pecados sean perdonados. Y no solo eso, pero si no saben la historia de la Pascua, del Passover, que cuando iba a liberar a Moisés o Dios a través de Moisés a su pueblo de Egipto, mandó plagas y en una de esas plagas mandó un espíritu que iba a matar a los mayores, a los hijos mayores. Y, pero, y si la gente que ponía la, la sangre de la oveja sobre sus puertas, ellos iban a ser salvados de la muerte. Ellos ven el sacrificio de la oveja, del cordero, como algo que salva. Cuando dice Juan que Él es el cordero de Dios que quita todo pecado, que perdona todo pecado, que Él es el sacrificio, el perfecto sacrificio, ellos entienden qué significa eso, que esas leyes del Antiguo Testamento se van a deshacer a través del Cristo. Pero ellos no querían esto, ellos no querían escuchar esto, pero Él estaba profetizando de la persona y de quién era Cristo, que era el Hijo de Dios. Y por eso es tan importante entender esto. Y aquí dice en 1 Corintios 5:7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Y aquí vemos, como aprendimos en los videos de Filipenses, si no los han visto, les aconsejo que los vean. Y que, que Dios, que si nosotros nomás creemos que Dios nos dio su Hijo y se sacrificó por nuestros pecados y creemos que Dios lo resucitó, que nosotros seríamos salvos. Ese es Romanos 10:9 y 10. Y por ellos me santificó a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esta es la profecía que Juan está diciendo en 1 de Juan 29 al 34. Y aquí dice, aquí lo leo otra vez, como no está en la pantalla. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Y a veces queremos leer bien rápido por la Biblia y decir, oh, yo leí tantos capítulos, pero a veces nos tenemos que, que hacernos leer más despacito y entender que la gente que estaba escuchando estas palabras eran de una tradición diferente, de una cultura diferente. Y a veces tenemos que entender su cultura y su tradición y, y su historia para entender los significados de las palabras que están dentro de esos versículos. Y ese es un ejemplo bien bueno que dice, aquí tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos la profecía en Isaías 57 y sigue, 53, digo 7, y, y vemos el poder de este versículo que quita el pecado de todo, del mundo. Y aquí estamos viendo que el escritor del libro de Juan está poniendo a Jesús como, como Dios. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y desde el principio estamos viendo que Él nos está enseñando que no el lado humano de Dios o de Jesús, pero su lado divino. Y desde el principio, y esto vamos a ver a través de todo el libro de Juan. Y vamos a seguir, acuérdense, él empezó en el principio existía el verbo, y estaba el verbo con Dios, y era el verbo Dios, y este verbo se hizo humano, como vimos en Juan 1:14. Y ahora vemos que no solo Él era Dios, el creador de todo, pero Él era el sacrificio, el cordero para nosotros. Y, y por eso, aquí después vamos a leer en Juan 17:19, pero aquí dice bien, y por ellos me santificó a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esa es la verdad. So aquí y terminamos con esto. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Ya ves, Jesús no tuvo que morir miles de veces o 2 veces al día, porque Él era el sacrificio perfecto. Pero, pero no solo eso, todo esto tenía que pasar para que nosotros podamos tener esa fe en Jesús, en Dios, que resucitó a su Hijo de la muerte y que venció la muerte, como dice en Efesios 1. Este es el Evangelio de Dios. Esta es la razón por que creemos en Dios. No, no vamos a la salvación, no llegamos a tener una conexión con Dios, sino fuera de Cristo, pero solo en Cristo. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 2, 3 al 7, si quieren leer esto, yo vengo a ustedes y predico nada pero Jesucristo crucificado, porque esta es la razón de nuestra fe. Vamos hay que darle gracias a Dios por eso. Dios, venimos ante tu presencia y te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por nuestros pecados. Sabemos que tú eres el Cordero de Dios, que tú eres el sacrificio perfecto, que ya no tenemos que sacrificar ovejas día y noche para que estemos en comunión contigo. Pero como nuestros pecados nos han separados de usted, tú quitaste nuestros pecados con tu sacrificio en la cruz, Dios, y te damos gracias porque tú, Dios, resucitaste a tu Hijo y venciste
todo pecado, todo mal en nuestra vida, y los echaste al mar para que nunca sean recordados, Dios. Te damos todo esto. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias por la vida que nos has dado, por la oportunidad de poder hablar de tu evangelio, Dios. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén.